El día del Señor. Mis hermanos, pues mi nombre es Martín Reyes. En esta noche estamos supliendo a nuestro hermano Javier, porque el hermano Javier, su esposa Susi y algunos otros miembros de la comunidad pues tuvieron que atender dentro de todas las actividades que tenemos en Comunidad Koinonia. Tuvieron que atender un retiro que se elaboró en la Capilla de Espíritu Santo. Algunos hermanos que vinieron de Los Ángeles, California, pues se les atendió con mucho gusto, con mucho amor, y por consecuencia pues el hermano ha tenido tantas actividades que nos pidió que en esta noche le supliéramos en su programa. Yo sé que es difícil suplirle, pero vamos a hacer lo mejor que podamos. Por eso en esta noche también me acompaña. Buenas noches, hermanos. Pues aquí estamos de nuevo, los hermanos de Alzando la Voz. Pues como ya dijo mi hermano Martín, aquí cubriéndole las espaldas a nuestro hermano Javier. Por gloria de Dios, pues vamos a estar en este programa, Dignidad del Hombre. Y los invitamos, hermanos, para que nos acompañen, para que se queden con nosotros, nos llamen. Y pues aquí vamos a tratar de llevar a cabo esta misión, hermanos, esta palabra de Dios, este evangelio, que como ya lo dijo el eslogan de la radio, evangelizando a través de los medios. Pues hermanos, vamos a iniciar con nuestra oración, como ya es costumbre, oración que se llama Fragancia de Amor. Oh buen Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia de amor con el hermano que tenga contacto, con el más necesitado de tu gracia, con el más sencillo, con el más humilde. En fin, ayúdame a esparcir tu fragancia de amor con el ser que más te necesite. Amén. Hermanos, pues no sin antes, pues queremos mandarle un saludo a nuestro hermano Javier, que el Señor le dé la fortaleza a su esposa Susi. Gracias por la gentileza de este retiro, que también en unión con Madre Rocío, Madre Cristina, Madre Geo, pues estuvieron ahí fuertemente, el doctor Víctor, la doctora Esther y otros hermanos más, miembros de la comunidad, entre ellas mi esposa también, que estuvieron compartiendo la palabra de Dios con los hermanos que gentilmente, humildemente vinieron desde Los Ángeles a que nosotros, ahora sí que nosotros, humildes siervos del Señor, les compartiéramos un retiro cuando ellos tienen pues allá en Los Ángeles muchos medios para evangelizarse, y ellos decidieron venir hasta acá para que nosotros, por gracia de Dios, pues les compartiéramos la palabra de Dios. Así que el Señor les bendiga. Ahora de regreso, ya están de camino, hace unas 3-4 horas se fueron. Me supongo que algunos de ellos ya van llegando a su casa, algunos otros todavía van de camino, porque estuve escuchando que algunos iban a pasar a hacer algunas compras, a aprovechar el famoso Buen Fin de acá de México. Pues muchas bendiciones a esos hermanos. Hermanos, antes de iniciar el programa, queremos mandarles nuestros números telefónicos para que ustedes se contacten con nosotros, también algunos otros medios electrónicos. Adelante, hermano Alejandro. Así es, hermanos, pues aquí en Tijuana es el 622-8962. En Estados Unidos, márquenos al 866-228-4305. La nacional, totalmente gratis, 01800-788-7606. Y nuestras páginas web, www.comunidadkoinonia.com y www.tjcatólico.com. Hermanos, y pues saludos a algunos hermanos, hermanas que nos están viendo vía internet, algunos otros nos están escuchando por radio. Gracias, bendiciones a todos. Creo que mi esposa me está escuchando, mis hijas me dijeron que iban a estar escuchando, no sé si su esposa. Pues sí, hermano, dijeron, ¿verdad? Siempre dicen que nos escuchan. Cuando llegamos y les preguntamos, ¿qué les pareció el programa? No, pues no saben, ¿verdad? Sí, pero ya estaban dormidos. Y también por ahí otra amiga más que iba a estar escuchando el programa. Bendiciones. La familia Hernández, muchas bendiciones. Hermano, pues en esta noche, ¿qué es lo que vamos a hablar, hermano? Pues mira, hermano, hemos preparado un programa muy ameno, muy bueno, hermano. Precisamente estábamos viendo la necesidad de la obediencia, hermano. De la santa obediencia. De la santa obediencia. Una de las virtudes que debemos tener todos los hermanos cristianos, católicos, sí, y sobre todo pues los que estamos en una comunidad, ya sea
de Alianza, como la de nosotros, Koinonia, que es una comunidad católica carismática de Alianza, pero no necesariamente, hermano, igual los hermanos que están en un grupo de oración, en algún ministerio, en alguna parroquia, todos debemos tener ese sentido de la obediencia, hermano. Sí, hermano, fíjate que sí. De hecho, hoy día precisamente gran parte del retiro que se llevó a cabo, pues se tocó algunos puntos sobre la santa obediencia. Pero a quién más, bueno, como modelo de obediencia, pues ya sabemos quién es, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cristo Jesús. Como nuestro gran modelo de obediencia. Pero otro gran santo, aparte de nuestro Señor Jesucristo, y pues tal vez ustedes ahí en la radio que nos escuchan, vía internet, por ahí ya le dio las páginas del hermano, si quieren comunicarse con nosotros, si quieren expresar ahí también su sentir, porque pues cada quien habla de su santo. En este caso, pues vamos a tocar un poquito o mucho de San Francisco de Asís, pues mi gran modelo, que me gusta mucho hablar de él. De hecho, mi nombre es Martín y por gracia de Dios yo estoy consagrado a San Martín de Porres. También hemos leído sobre su vida, también un santo obediente. Pero en esta noche pues vamos a hablar un poquito sobre San Francisco de Asís. Vamos a hablar sobre el capítulo 13 de Romanos, donde dice obedecer a las autoridades. Adelante, hermano. Así es, hermano. Mira, vamos a iniciar con el versículo 1 de Romanos 13, que dice, hermanos: cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Pues, hermanos, pues aquí básicamente nos da la línea, ¿no? La pauta, esta cita, hermanos. Dice que no hay autoridad que no venga de Dios. Y siempre se nos ha dicho, hermanos, que cuando obedecemos, que el que obedece no se equivoca. Exactamente. Y entonces, pues ahí pensando bien esta palabra, pues es cierto, hermano, porque cuando obedecemos, nosotros actuamos, sobre todo cuando es un ministerio, ¿no? Cuando es un servicio que tenemos que hacer para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, hacerlo con toda la calidad que se merece, y estamos obedeciendo, hermano. Sí. Estamos obedeciendo ya sea a nuestro pastor, ya sea a nuestro coordinador, y en ese sentido vamos a hacer lo que nos está pidiendo, pero con la confianza de que es para el Señor. Sí, fíjate que sí, hermano. Fíjate que estaba analizando precisamente, mira, aquí en la reflexión de abajo, de lo que acabas de leer, dice que en algunos países gobernantes que impusieron su propia autoridad por la violencia y la mentira. Por la violencia y la mentira. Pero fíjate que dentro de todo esto, aunque sea violentamente, también en cierta manera existió la voluntad de Dios. Porque dice un dicho por ahí que tenemos los gobernantes que nos merecemos. Que merecemos. Pero ¿por qué tenemos los gobernantes que nos merecemos? Hoy día nuestra hermana Yolanda nos ofrecía su testimonio, cómo en cierto momento el Señor les apoyó en esta situación difícil que vivieron. Pero no vamos a hablar del punto porque ellos en su momento vendrán a dar su testimonio aquí al programa. De hecho, el hermano Javier y el otro Javier, pues ellos son titulares de este programa. Pero vamos hablando sobre lo que es en cierta manera, sobre las autoridades que gobiernan este mundo. ¿Quiénes son las autoridades? Pues ahí leíamos un poquito Efesios 6, 10 al 20, después de que daba su testimonio ella, que algunos pues nos hizo sacar ahí las de cocodrilo, ¿no? Su gran testimonio que dio de vida hoy día en la mañana en la comunidad, pero ya en su debido momento ella y el hermano Javier pues vendrán aquí a su programa y ellos ya testificarán de lo que el Señor hizo en sus vidas en estos días pasados. Pero el punto es sobre lo que es la obediencia y quiénes gobiernan este mundo. Si ustedes leen todo lo que es Efesios 6, 10 al 20, realmente, o sea, nuestra lucha no es contra seres carnales, sino contra seres espirituales. ¿Y por qué se dice que nosotros tenemos los gobernantes que nos merecemos? Porque muchas veces no oramos por nuestras autoridades, no oramos por nuestros gobernantes, y por eso a veces tenemos gobernantes inicuos, gobernantes que se imponen con violencia y con mentira.
Por eso es importante que estemos también orando por nuestras autoridades, en lugar de estar perdiendo mucho tiempo ahí en el internet, ahí en el chateo, que a veces se gastan 3, 4, 5, 6 horas chateando. Pues es mejor agarrar el Santo Rosario y estar orando por nuestras autoridades, para que en cierto momento movamos el corazón de Dios y en automático tengamos autoridades justas, que vean realmente por la necesidad del pueblo. ¿Tú qué opinas, hermano? No, sí, es cierto, ¿no? Porque normalmente, hermano, siempre elegimos o decidimos sin estar completamente enterados, ¿no? Sin con el deber, el conocimiento preciso, ¿no? De la persona que estamos eligiendo, ¿no? Pero esto ya es meternos en un sentido asuntos, político. Sí. Uh-huh. El sentido que tenemos hoy es precisamente de la palabra de Dios, que nos dice que todo poder, toda autoridad tiene que venir de Dios, mis hermanos. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dis y tendrá que responder por esa rebeldía. Sí, Fíjate, sí. hermano. Sí. Esto lo vamos ahorita a analizar, hermanos, en un momento más, ya que regresamos de un corte, porque pues ya se nos fue el primer segmento. Entonces los invitamos para que se queden con nosotros, para que nos llamen, hermanos. Vamos a estar aquí todavía un buen ratito más. Regresamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Como católicos, ¿en qué pecado incurre una persona que realiza conscientemente un aborto? ¿En qué pecado incurre? Bueno, como que era un pecado mortal, ya con, digamos, un pecado, es un pecado de homicidio, pecado, no censura. Censura es la excomunión anexa, pero un pecado es un pecado grave, un pecado mortal, un homicidio. ¿Quién puede justificar un homicidio si no es en defensa propia? ¿Quién puede justificar una matanza, verdad? Ahora que tanto nos atosigan con los terroristas, ¿verdad? Bueno, pues un terrorista comete muchísimos menos homicidios de los que comete un médico abortista, que deben existir muchísimos, por lo que dice la gente. Todos los días llega con abortos, alguien los tiene que haber realizado, ni modo que vengan los ángeles a hacerlo, ¿verdad? Muchísimos menos de lo que nos admiramos de que hayan matado, qué sé yo, el de Oslo, el muchacho de Oslo 77, y él sus motivos tiene, ¿verdad? Y ha ido a 100, nos parece algo, a algunos les parece monstruoso, pero nos admiramos de que cualquier médico o ginecólogo aquí del Seguro Social, ¿verdad?, de México, de la Ciudad de México, a lo mejor tiene, pero muchísimos más abortos que ha cometido, ¿verdad? Es la falta de respeto a la vida y la falta de proporción a que la vida debe ser sagrada en todos los casos. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Koinonia Radio, 1420 AM. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Continuamos, hermanos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Gracias, Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Miren, pues hemos entrado al segundo segmento y ya saben algunos que nos han seguido a nosotros en nuestro programa, que en el segundo segmento mandamos la bendición que utilizó Moisés, que utilizó Aarón para bendecir al pueblo de Israel, y también ya lo saben, esta misma bendición que utilizaron ellos dos, la utilizó San Francisco de Asís por allá por el año 1100, 1150, y dice así. Está en el libro de Números, capítulo 6, versículos 22 al 27. Dice, Yahvé te bendiga y te guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda lo que pidas. Vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues hermanos, continuamos, hermanos. Miren nuestros teléfonos rápidamente aquí en cabina, 622-8962. Estados Unidos, 866-228-4305.
la nacional 01800-788-7606. Así es, hermanos, pues mira, continuamos, estamos pues tocando el tema, hermanos, de la obediencia, obedecer a nuestras autoridades, y es que es algo de lo que siempre hemos adolecido, hermanos, ha de ser nuestro pecado más difícil, la obediencia, hermanos. Normalmente pues no nos gusta que nos manden, no nos gusta que nos digan sobre todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero ciertamente, hermanos, es una palabra que viene de Dios, que nos dice, ¿verdad?, que tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Fíjate, hermano, que tengo aquí una cita en Primera de Pedro que nos vuelve a estar como machacando, ¿no?, esta palabra. Primera de Pedro 2:13 nos dice: sométanse a toda autoridad humana por causa del Señor, al rey porque tiene el mando, a los gobernadores porque Él los envía para castigar a los que obran mal y para animar a los que obran bien. La voluntad de Dios respecto de ustedes es que, obrando el bien, acallen la ignorancia de los imbéciles. Palabra de Dios. Fíjate qué palabra fuerte. Acallen la ignorancia de los imbéciles. Respecto de ustedes, que obrando el bien, acallen la ignorancia de los imbéciles. Entonces, mis hermanos, pues ahí como que sí nos pegan un poco algo fuerte esta palabra, pero es lo que estamos platicando, ¿no? Que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestro servicio con calidad, ya lo habíamos dicho, exactamente para que el Señor vea esa obra, ¿no? Oye, hermano, vamos a ver esto algo más práctico, y los hermanos que nos están escuchando o nos estén viendo por internet también pueden participar en el tema, que al final de cuentas estos programas son hechos para ustedes y de ustedes, así pueden participar. 622-8962, ya saben, www.comunidadcoinonia.com o www.tjcatólico.com. Hermano, quiero hacerte una pregunta porque sé que por gracia de Dios, y es por gracia de Dios porque tu carrera la terminaste después de casado, sé que tú eres ingeniero y sé que llevas varias obras de construcción y sé que tienes gente a tu mando. Y regresando al punto de lo que es la santa obediencia, ¿cómo te va con tu gente? O sea, ¿cómo has tenido alguna vez empleados, trabajadores rebeldes que ciertamente, porque pues nosotros que por gracia somos temerosos de Dios, tratamos de ser lo más justo posibles en nuestras áreas de trabajo, en nuestras áreas laborales, pero ciertamente siempre vamos a encontrar ahí por ahí alguna pequeña piedrita en el zapato? O sea, platícanos, hermano, algo más práctico en la vida real. Así es, hermano, pues mira, fíjate que hay de todo, ¿no? O sea, dentro de un grupo de personas, sobre todo de diferente cultura, diferentes estratos sociales, no sé si podemos llamarlo así, pues sí hay ese, ¿cómo te explico, no? Es un conflicto que se genera muchas veces en un grupo, ¿no?, de personas. Pero como tú decías, por gracia de Dios, siempre hemos tratado de mantener una unidad, ¿no?, dentro de lo que es el equipo. Y a mí se me quedó muy claro cuando decimos en nuestra prédica que el ejemplo, que por ejemplo tu testimonio es lo que arrastra, ¿no?, lo que arrasa, decía el hermano hoy precisamente, el hermano Javier. Entonces fíjate, hermano, que normalmente cuando uno de los muchachos o alguien que entra nuevo quiere hacer algo que no va, inmediatamente los otros lo corrigen y le dicen, ¿sabes qué? Así no es, porque el ingeniero nos dijo que es así y así se tiene que hacer. Entonces la otra persona o se alinea, como normalmente se dice, o se hace un lado, ¿no? O se sale. Se va de la compañía. Exactamente, pero entonces los otros empleados, por gracia de Dios que ya tienen muchos años conmigo, ellos van delineando, ¿no?, ahora sí que la forma de trabajar, cómo se hacen las cosas, si se tienen que hacer cómo va, ¿no?, como está estipulado por las normas de construcción. Entonces, cuando alguien se quiere salir, que no quiere obedecer, inmediatamente me ha tocado ver y escuchar, no, así no es, dice, porque el ingeniero nos dijo que así y así se tiene que hacer. Entonces, o lo haces como va, o mejor no lo hagas.
Sí. Entonces ahí ya está, ¿no? Ese testimonio de obediencia. Fíjate qué buen punto que tocas eso, ¿no? Porque días atrás me tocó conocer a una persona que trabajó por ahí en una de las iglesias aquí en Tijuana, que se estuvo haciendo una obra, pero ciertamente el ingeniero que traía la obra no era temeroso de Dios. Entonces por ahí pues nos desfalcó como parte, como diócesis, ¿no? Como diócesis. Entonces, y me platicaba este hombre que los cimientos, los trabajos que se habían hecho, que realmente no llevaba lo requerido estipulado por lo que tú acabas de mencionar, por las normas de trabajo, de construcción. de construcción. ¿Por qué razón? Porque pues en cierta manera, porque él es ingeniero, a pesar de que hizo un gran desfalco, también tuvo que, todavía en la construcción metió mala calidad, ¿no? Entonces ciertamente pues a esta persona decía, no, tú no digas nada, tú haces el trabajo como yo te digo, ¿no? Eso es en cuanto a lo humano. Ahora vamos a centrarnos en cuanto a lo divino. ¿Tú qué opinas? O sea, porque también ahora, por gracia de Dios, también tenemos gente abajo de nosotros, por gracia de Dios. Tenemos células y pues también a veces se requiere, en cierta manera, con caridad, con amor, se requiere ser un poco enérgico. Y ahorita vamos a entrar un poquito también al libro de las florecidas, San Francisco de Asís, que ahí también San Francisco de Asís nos pone un toque santo de obediencia. Sí, fíjate que estábamos leyendo a San Francisco y como decías, ¿no? Es ahora sí que el ícono, ¿no? A seguir, nuestro líder, ¿no? Nuestro, pues más, nosotros seguimos a Cristo, ¿no? Por gracia de Dios, pero San Francisco sí es un gran ejemplo, hermano. O sea, es un ejemplo que todo cristiano, pues deberíamos de tener, ¿no? Para seguimiento. En cuanto a lo que dices de nuestros hermanos que están por alguna razón un poco todavía pues no convencidos, no totalmente convertidos y ponen pues antes que el servicio, antes que seguir a Cristo, ponen seguir otras cosas, ¿no? Como el fútbol, como películas, televisión, y ahí es donde todavía, hermanos, nosotros no estamos completamente convencidos de que todo lo que hacemos y lo que decimos, pues tiene que ser con ese testimonio, ¿no? Con esa conversión. Y todavía nos encontramos con hermanos que por ejemplo te dicen que sí, ¿no? Y cuando los invitamos para algún servicio, pero no te dicen cuándo, ¿no? Sí, exacto. Entonces te dejan ahí prácticamente abanicando, ¿no? Como se dice normalmente. Y entonces, hermanos, ahí nos damos cuenta, ¿no? De que la obediencia precisamente es el punto a tratar, ¿no? A estar dándole todos los días, hermano. O sea, es un proceso, ¿verdad? Que te va a llevar a ese cambio, ¿no? Cuando ya tú tienes esa conversión plena y dices tú, es que todo lo que hago, lo que me piden es para Cristo, ¿no? Es para gloria de Cristo. Entonces ya no hay ese cansancio, ya no hay esa pereza y lo hacemos con mucho gusto, hermano, con mucho amor. Y no te da ni siquiera, te lo comentamos nosotros, nada, ni te pesa, ¿no? Ni gastar, por ejemplo, si tienes que pagar un taxi, si tienes que ponerle gasolina, ¿no? Para ir a la parroquia y regresar, no te pesa, hermano, porque lo estás haciendo para gloria de Dios y el Señor te lo retribuye. Sí. Al otro día, al siguiente día, te llegan muchas bendiciones, ¿no? Entonces, eso no lo hemos visto la mayoría de los hermanos y nos cuesta, nos pesa, incluso ponerle un peso para hacer una llamada, ¿no? A veces a un hermano, ¿no? Hermano, cuando nos fuimos a corte, me compartías el versículo 2 de Romanos, que hablaba sobre las autoridades. ¿Quieres compartírselos a los hermanos aquí al aire? El versículo 2 de Romanos, donde dice que quien se rebela contra la autoridad, se rebela contra el orden establecido por Dios. Sí, hermano, fíjate, es el versículo 2 del capítulo 13 de Romanos, que dice: por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. Palabra de Dios. Que responder, te alabamos, Señor. Y tendrá que responder por esa rebeldía. Entonces, hermanos, pues que ahora sí que nos está diciendo el Señor que si no obedecemos, pues ¿qué nos va a hacer? ¿No? Ahorita vamos, igual se nos viene bien rápido el corte, hermano, pero
esto es un punto muy importante que tenemos que dejar muy claro a nuestros hermanos que nos escuchan, que nos ven, porque es la forma como nosotros vamos a poder pues llegar al reino de Dios, ¿no? Sí, o sea, de otra manera, pues cómo queremos estar allí en la presencia del Señor sin todo esto que nos está pidiendo, ¿no? Sin la obediencia, que es la mayor de los pecados. Yo le llamo el mayor de los pecados. Sí, fíjate, dice Jesús en el Evangelio que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Y al que el personaje de las 5 monedas le dice que le va a dar algo más en el reino de los cielos. Vamos a un corte y ahorita continuamos. Regresamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Coinonía Radio, aquí de la llamada del Buen Pastor. Todos los lunes, de 8 a 9 de la noche, él es el buen pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes, de 8 a 9 de la noche. Escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Mi pastor, mi Señor, ¿cómo escapar de tu rostro si del alba la aurora? Pasos, un camino a una relación más profunda con Jesucristo y el camino para sanar la vida compulsiva. Pasos, el programa en ayuda a nuestros hermanos en adicción. En esta estación, conduce el Padre Jaime Lares. Te esperamos para sanar nuestra vida paso a paso, paso a paso, paso a paso. Mi humanidad, hoy me entrego a aquel que me enseña a amar. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Coinonía Radio, 1420 AM. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Continuamos, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga donde quiera que se encuentre, donde quiera que nos estén viendo, donde quiera que nos estén escuchando. Muchas bendiciones, hermanos. Estamos tocando en esta noche el tema sobre la santa obediencia o sobre la obediencia. Estamos hablando sobre el capítulo 13 de Romanos, todo el capítulo. Estamos hablando sobre el libro, por ahí los que tienen el libro de las florecillas de San Francisco de Asís, en la página 277, donde San Francisco de Asís renuncia a la orden como superior y pone a uno de sus padres más cercanos como superior para ser siempre obediente, para ser siempre humilde. Ya en su momento pues lo tomaremos. Ahorita estamos hablando por ahí el versículo 2 de Romanos. Continuamos. Adelante, hermano. Así es, hermanos, pues nos quedamos en que íbamos a definir, ¿no? Lo que era precisamente esa, ¿cómo se le llama, hermano? Cuando te dan una advertencia, ¿no? Si se puede decir. Una advertencia que nos dice la palabra, que algún día dice cuando nos rebelamos contra un decreto de Dios, tendremos que responder por esa rebeldía. Sí. Entonces sí. Es una advertencia, es algo que nos está diciendo que va a haber algo, hermano, va a haber un castigo, si le podemos llamar así, cuando nosotros desobedecemos. Y para más claro, ¿qué le pasó a Moisés, hermano? ¿Qué le pasó a Moisés cuando desobedeció? No, ciertamente no entró a la tierra prometida. No entró así a la de sencillo, tierra, ¿no, hermano? No más, o sea, ¿no? entró Josué. Entró Josué en su lugar. O sea, de hecho, él nada más vio la tierra desde lejos, como dice la escritura. Lo saludó desde lejos, pero no entró. Igualmente, cuando David quiso hacerle un templo a Yahvé Dios, ¿qué le dijo? Él no se lo hizo por medio del profeta Natán. Le dijo, no, tú no lo vas a hacer. Va a ser uno de tus descendientes, ¿no? Ciertamente. Entonces, hermano, si te acuerdas, todo el Antiguo Testamento está, la palabra nos dice que lo que más le desagrada a nuestro Señor es la
mentira. O sea, La mentira. el no obedecerle. Exactamente. O sea, la desobediencia. Sí, Y no me acuerdo en qué cita exactamente está, textualmente dice que lo que más le desagrada a Dios es la desobediencia. desobediencia. Y luego cita a Moisés, cita a David, cita a varios profetas del Antiguo Testamento que igual desobedecieron a, pues, Saúl, hermano, Sí, Saúl, exactamente. el ungido de Dios. Saúl, el gran desobediente, que por eso, precisamente por eso fue descartado como rey y en su lugar pusieron a David. Pusieron a David, Porque ciertamente. ciertamente, recordando la historia, Samuel se puso a hacer oración, ayuno y penitencia por él, y Dios le habla, no, dice, ya lo he descartado, tú ve y elige un nuevo rey, y ya lo tengo pues escogido, ya lo tengo predeterminado. Entonces ciertamente así es, o sea, si le desobedecemos a Dios, ciertamente en automático va a llegar otra persona que va a ocupar nuestro lugar. Así es. Fíjate, pues pues qué mayor prueba queremos, ¿no? Eso Sí. que hemos estado leyendo, hermanos. Entonces, pues aquí aquí está comprobado precisamente la palabra que dice que tendremos que responder por esa rebeldía, por esa desobediencia. Y muchas veces, hermano, no entendemos o no comprendemos cuando no alcanzamos ese objetivo nosotros. O sea, ¿por qué? Y fíjate, muchas veces cuestionamos y decimos, ¿por qué a mí va? ¿O por qué yo? Si ciertamente he estado ahí en la iglesia, participo en la comunidad, participo en el grupo de oración, en un grupo de matrimonios, etcétera, pero me va mal, de todos modos me va mal, de todos modos no prospero, de todos modos me pasan cosas. Entonces, hermanos, pues habría que analizar este punto, ¿no? O sea, ¿estamos obedeciendo realmente la palabra de Dios, los mandamientos? O sea, no es particular, ¿no? Es general, pero yo pienso que va por ahí, ¿no? ¿Cómo ves, hermano? No, sí, ciertamente, sobre ese punto que dices tú, sobre algunas personas que tal vez se quejan sobre situaciones difíciles que están pasando en su vida. Ciertamente son dos puntos importantes que tenemos que ver. En primer lugar es cómo andan en cuestión de la obediencia. Ese es el primer punto. Si analiza cómo ando en la obediencia y caes a la cuenta y dices, ando bien, ando perfectamente bien en la obediencia, soy obediente a mis autoridades civiles, soy obediente a mis autoridades eclesiásticas, soy obediente a mis superiores. Ok, ahora es el otro punto. ¿Y cuál es el otro punto? Pues debemos de sentirnos dichosos porque algunos cuantos somos invitados a participar de algunos tormentos para darle la gloria a Dios, participar, como dijo el apóstol Pablo, yo completo lo que le falta a la pasión de Cristo. Humanamente no le falta nada a la pasión de Cristo, pero muchas veces Cristo nos invita a participar de su pasión, y algunos hermanos que a veces en ocasiones abrieron un poquito la boca de más y dijeron al Señor, sí Señor hasta la muerte, sí Señor hasta la cruz. Entonces de repente cuando vienen las tribulaciones se les olvidó que dijeron sí Señor hasta la muerte o sí Señor hasta la cruz. Entonces, pero es que ya Jesús mismo, Él les tomó la palabra en serio y los está invitando a participar parte de su pasión, parte de su cruz, y por eso algunos hermanos están pasando por grandes tribulaciones. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Vamos a retomar un poquito de Francisco de Asís. Como Francisco de Asís, él fue el santo obediente, pero cómo él logró vencer todo eso, precisamente. Cualquier parte que leamos sobre el tema de los florecillas o la vida de Francisco de Asís, vamos a encontrarnos que es un personaje que se adentra cualquier situación difícil, luego se adentra a la selva, se adentra al desierto y a orar continuamente. Adelante, hermano. Así es, hermanos. Fíjate que ya entrando en materia, vamos a leer uno de los capítulos del libro de precisamente de Florecillas de San Francisco, donde nos dice que San Francisco renuncia a su cargo de superior. O sea, él era el fundador, ¿no? Fundador y superior, exacto. De esa congregación. ¿Cómo se llama la congregación, hermano? Son franciscanos, hermano. Los franciscanos. Son franciscanos, sí. Correcto. Entonces, hermanos, fíjate que aquí leyendo el capítulo 24 de este libro nos dice que San Francisco renuncia al cargo de superior, pero vamos a estar leyendo
por qué lo hace, ¿no? O cuál es el motivo realmente, ¿no? De esa renuncia. Y nos dice una parte del capítulo: para guardar la virtud santa de la humildad, pocos años después de su conversión, renunció San Francisco al cargo de superior en un capítulo delante de los frailes, diciendo: desde ahora he muerto para vosotros, pero aquí está el padre Cataneo, a quien todos obedecemos. Y postrándose en tierra delante de todos, le prometió obediencia y reverencia. Repito, y postrándose en tierra delante de todos, le prometió obediencia y reverencia. ¿Cómo ves, hermano? Oye, hermano, fíjate, obediencia y reverencia. De verdad esas palabras me llenan de alegría, porque siendo él el mismo fundador, siendo él el mismo, ahora sí que inspirado, cuando aquella ocasión, cuando él va pues a la batalla, cuando es herido, cuando es lastimado, cuando está enfermo, le dice: regrésate a Asís. Jesús le habla: regrésate a Asís, que yo te diré lo que tienes que hacer. Que es cuando inicia su conversión, cuando ya Dios le empieza, por la gracia de él mismo, mandarle discípulos, ¿no? O sea, prácticamente él es el fundador, es el que inicia ese gran proyecto, esa gran aventura, pero llega un momento donde quiere ser siempre humildísimo, el gran humildísimo, y por eso invita a que si se elija entre ellos mismos, ¿cómo se llama el padre? Cataneo. Padre Cataneo, que sea el prácticamente el superior, ¿no? Queda como superior. Sí. A ver, y sígale. por eso dice: y postrándose en tierra delante de todos, le promete obediencia y reverencia. Lloraban todos los frailes y gemían dolorosamente al verse en cierto modo huérfanos del tal padre. O sea, ya cuando San Francisco renuncia, pues ellos se sienten huérfanos de esa paternidad, ¿no? Levantándose el bienaventurado padre, elevó los ojos al cielo y con las manos juntas dijo: Señor, te encomiendo esta familia que me encargaste, y que ahora por mis enfermedades que tú conoces, dulcísimo Señor, no pudiendo cuidarla, la recomiendo a los ministros. Ellos tendrán que darte cuenta, Señor, el día del juicio, si por su descuido, mal ejemplo o corrección áspera se perdiere algún fraile. Fíjate cómo es, los últimos puntitos, hermano. Dice: si por su descuido, así, o sea, ya la comunidad, ya la congregación queda a cargo de los frailes, ¿no? Del padre Cataneo. Padre Cataneo y de los frailes. Sí. Entonces dice: ellos tendrán que darte cuenta, Señor, el día del juicio. Si por su descuido, mal ejemplo, corrección áspera, se perdiera algún fraile. Fíjate, corrección áspera. Fíjate cómo nos invita, y el mismo Jesús también en el Evangelio, ¿no? Cómo nos invita en cierta manera a corregir a un hermano con amor. Y aquí Francisco de Asís, por eso San Francisco de Asís en cierta manera se le vincula mucho al gran santo que prácticamente vivió lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tuvo grandes virtudes, ya en su momento pues las hablaremos o en otro programa, pero el punto es aquí corrección áspera, o sea, que tenemos que tener mucha ternura, mucho amor para corregir a nuestros hermanos que son más frágiles que nosotros, para que no se sientan, o sea, en otras palabras, hablando como habla en el pueblo, tocarlos con pincitas, pero con pincitas en el buen sentido de la palabra lo digo, ¿no? Con mucho amor, con mucha ternura, ponernos en los zapatos de ellos mismos para corregirlos, con esa gran ternura como lo haría Jesús mismo. Así es, hermano. Pues mira, ya se nos llegó otra vez el segmento. Vamos a ir a un corte, hermanos, ahorita regresamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.